queremos dar a todos ustedes la bienvenida más cordial. Realmente es una gran satisfacción ver a hermanos y hermanas que procuran, incluso en el marco de la cristiandad evangélica, marcar la diferencia en el sentido de poder ser el remanente que Dios quiere que seamos en todas las áreas de la vida, incluyendo la política y la economía, ¿por qué no decirlo también? Bienvenidos, realmente es gratificante en el sentido más espiritual posible decirlo, que estemos juntos en esta mañana y procuraremos estar juntos más regularmente hacia adelante. La situación que vive el Perú y el mundo lo ameritan. No podemos escondernos o dejar la palabra solamente a alguna gente que tiene más marketing y tiene más poder tecnológico o económico. Tenemos que salir al frente y en ese sentido, otra vez, que Dios bendiga este encuentro y queremos dar en esta mañana entonces la palabra a nuestro hermano que va a servir de moderador para esta primera presentación vía Zoom, a nuestro hermano Alejandro Silva. Él es ingeniero y pastor a la vez y él va a moderar este evento que tendrá básicamente como conferencista central al doctor PhD, pastor Darío López Rodríguez, y a 4 panelistas reconocidos en sus respectivos espacios. La señora Raquel Gago, el pastor Enrique Alba, el profesor Jesús Guzmán Gallardo y nuestro hermano Víctor Arroyo. Muy bien, Alejandro, por favor, tiene la palabra. Una tremenda alegría, queridos hermanos, estar en esta mañana con ustedes. Uno ve la lista de participantes en este Zoom y personalmente veo a pastores que están empezando nuevas iglesias. Y qué lindo es que estos pastores estén preocupados por una iglesia que quiera tener presencia no solo en el templo, sino en la ciudad donde habita. Como dijo nuestro querido hermano Nelson, este es un espacio de diálogo. Un espacio que seguramente usted pueda escuchar, podría no estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero sí queremos añadir a nuestro pensamiento y a nuestra reflexión teológica elementos que nos ayuden a orientar a la iglesia evangélica en el país. Ya nuestro hermano Nelson ha mencionado la crisis que tenemos. La necesidad de orientar, ¿no es cierto?, a nuestro querido pueblo evangélico para ver qué hacemos en estas elecciones generales del 2021. Vamos entonces a indicar algunos procesos que vamos a tener en esta primera conferencia vía Zoom con todos nuestros hermanos. Y miren que a veces escapa del espacio peruano, ¿no? Ahí veo personas que han ingresado de otros países. Muy bien. Lo que vamos a tener en esta mañana son 2 o 3 momentos. Primero, vamos a escuchar la exposición del doctor Darío López. Luego tendremos la reacción de 4 hermanos ya mencionados por el hermano Nelson a la exposición. Pero la dinámica será que luego de la exposición del doctor Darío López entrará nuestra primera panelista, nuestra hermana Raquel Gago, y después de esa intervención de nuestra primera panelista entraremos a 1 o 2 preguntas del público para que participen y dialoguen tanto con el expositor como con Raquel. Y así seguimos al segundo panelista, nuestro hermano Enrique, y ahí damos un tiempo, sería un segundo momento, para seguir promocionando o invitando a ustedes a las actividades que se realizarán en el futuro como cristianos comprometidos. Y seguimos con el panelista, nuestro hermano Julio Guzmán, y terminaremos con el panelista, nuestro hermano Víctor Arroyo, y ambos siempre participando con nuestro querido hermano, el pastor Darío López. Vamos a presentarle entonces ahora, en este momento, en este tema de los evangélicos y el proceso electoral 2021 a nuestro querido pastor Darío López. Él tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, pero nosotros como creyentes lo amamos tanto a nuestro querido hermano Darío porque es una persona comprometida desde hace mucho tiempo con una reflexión de la iglesia respecto a su rol que tiene dentro de la sociedad. En ese sentido, nuestro hermano Darío López no solamente es teólogo y escritor, y estamos agradecidos por eso, porque en su haber tiene más de 15 libros, al parecer. Yo estoy tratando de contar cuántos libros escribe nuestro hermano Darío, libros que nos invitan a reflexionar teológicamente sobre la realidad en la cual vivimos. Pero por la dirigencia que él mantuvo, él fue presidente del concilio y obispo nacional de la Iglesia de Dios del Perú, tuvo relaciones con el Estado, así como, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional.
Darío es una persona que no solo reflexiona teológicamente, sino que su experiencia aún en el proceso, ¿no es cierto?, de construir un país, añade hacia su reflexión varios elementos que vamos a gozar hoy en esta exposición. Entonces, quiero en este momento no más extendernos con la presentación. Darío es muy conocido, ¿no es cierto? Un líder connotado, con profesor aquí en los seminarios, profesor internacional. Muchos países lo llaman para exponer, así que vamos a disfrutar su conferencia en esta mañana. Nuestro pastor Darío tendrá 30 minutos de exposición. Luego de la exposición pasaremos a presentar a nuestra hermana Raquel Gago. Querido pastor Darío, bienvenido a la exposición. Gracias. Si me habilitan, por favor, la opción de compartir pantalla. ¿Está habilitada? A ver, buena pregunta. ¿La puede explicar a detalle? No está habilitada, por favor, habilíteme la opción de compartir pantalla. Robin, ¿o quién es el que habilita? Ya está habilitado, Pastor Darío. Ahora sí. Deme un tiempito nomás, por favor, hermanos. Gracias por la invitación, aunque soy parte del grupo, sin embargo es importante. Déjenme, no me permite todavía. A ver. Hay como una lista que no me permite. La carta de... Sí, que no me permite. Ay. Al laboratorio. No me permite, algo pasa, que no me permite ampliar. Robin, esa parte... ¿No le permite pantalla completa? Sí, no me permite poner pantalla completa porque me impide una barra. A ver, ahora sí. Por favor, apaguen sus micrófonos, porque algunos tienen prendido el micrófono y eso interfiere bastante. Revisen su micrófono, por favor, le vamos a agradecer mucho esto. Esa foto, esa imagen es muy significativa. Ya ustedes conocen a los personajes que están ahí y no necesita mayor explicación. Estas palabras de Jesús siempre serán importantes para comprender que la esfera de competencia del Estado no es la misma que la esfera de competencia de la religión o de las iglesias. Y este pasaje es muy importante recordarlo siempre. Cada quien tiene una competencia o una esfera particular. Y estas palabras de Juan Calvino también son importantes reflexionar. Déjenme, algo me ha pasado. Por tanto, no se debe poner en duda que el poder civil es una vocación no solamente santa y legítima delante de Dios, sino también muy sacrosanta y honrosa entre todas las vocaciones. Lo dijo Juan Calvino hace muchísimo tiempo atrás. El siguiente será el orden de la presente exposición, bastante breve, por supuesto, para dar lugar al tiempo de diálogo e intercambio de opiniones. Una mirada panorámica a las lecciones de las últimas décadas, un rápido análisis de la situación actual y algunas sugerencias para el proceso electoral de abril. Las lecciones de las últimas décadas. La experiencia política electoral de las dos últimas décadas, e incluso más, en toda América Latina y el Caribe de habla hispana, indica que el voto evangélico no es cautivo, homogéneo o uniforme. Es bastante volátil según cada contexto. Los electores evangélicos no votan necesariamente por candidatos de su misma confesión religiosa. Tampoco siguen acríticamente la consigna electoral, la simpatía política partidaria o la manipulación desde el púlpito de sus líderes religiosos. Ninguno de los espacios o instancias de unidad de las iglesias evangélicas, así afirme ser bastante representativo, puede negociar o subastar, como se ha hecho en algunos momentos y se sigue haciendo todavía, el voto de los evangélicos, ni coactar, condicionar o vulnerar su libertad de conciencia y el libre ejercicio de su ciudadanía. En la atomizada y heterogénea comunidad evangélica existen diversidad de posturas, opiniones, simpatías, adhesiones y militancias
políticas partidarias, una pluralidad que además de aceptarse, tendría que ser valorada y respetada. A mí me parece que esto es muy importante que lo entendamos. Los evangélicos no siempre votan por otro evangélico. Está demostrado, además, que los partidos confesionales no tuvieron el efecto de arrastre que se esperaba entre la comunidad evangélica. Fracasaron en toda América Latina y en el Caribe de habla hispana. El Frente Evangélico, es decir, partidos formados por evangélicos y no evangélicos, pero liderados por evangélicos, tampoco funcionó como se esperaba. La facción evangélica, evangélicos en partidos o movimientos políticos, es el que mejor resultados tuvo en términos electorales, no necesariamente en eficacia de gestión, aunque sin mayor efecto para la transformación del país. Aparte de los cultos de acción de gracias o de los llamados Te-Deum, difícilmente se tuvo avances en las aspiraciones históricas de las minorías religiosas, por ejemplo, Estado laico, ley de igualdad religiosa, entre otros. Cuando se trata de relacionarse con el Estado y con las autoridades, los evangélicos o quienes decían representarlo, cada vez que lograron audiencias o entrevistas, solo hicieron lo siguiente y hacen lo siguiente: regalarle una Biblia de lujo a la autoridad, orar por ellos, tomarse una foto y pedirle favores para su iglesia. Difícilmente se dialoga políticamente sobre los asuntos que competen al país o al Estado. La situación actual. Un dato constatable e innegable de la realidad actual llama la atención de los medios de comunicación, de los analistas de la realidad social y política, de los observadores del campo religioso latinoamericano y caribeño. La inesperada, impensable y sorpresiva incursión en la plaza pública del sector poco democrático de las iglesias evangélicas. Este sector de las iglesias evangélicas, tal vez mayoritario, es refractario a vivir según los principios democráticos de respeto, diálogo y tolerancia con quienes piensan distinto a ellos y tienen una forma de vida diferente a la que ellos promueven. Llama la atención porque se trata del sector de la comunidad evangélica que en años anteriores se presentaba y se definía como apolítico y opuesto a la política. Es decir, no se trata de los evangélicos que desde hace décadas vienen hablando de la responsabilidad social y política de los creyentes, sino de aquellos que negaban esa responsabilidad social y política, pero que ahora aparecen en la arena pública. Llama la atención particularmente porque su presencia en el escenario público tiene una intención inocultable, por lo menos desde mi punto de vista: imponer su agenda política religiosa en las políticas de Estado, especialmente en temas sensibles, opinables, debatibles y polémicos de la agenda pública, como el enfoque de género en las políticas de educación y salud, entre otros. Temas sensibles, por supuesto, para la inmensa mayoría de la comunidad evangélica. Este sector no democrático de las iglesias evangélicas parece no entender que las políticas públicas nacen del diálogo, la negociación, los acuerdos y el consenso entre diversos actores de la sociedad civil y de la comunidad política. En otras palabras, no basta que 5, 10 o 20 evangélicos estén en el Congreso para cambiar las cosas. Presume además que su visión religiosa de la vida tiene que ser aceptada por todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, y que las políticas públicas tienen que llevar su marca religiosa sin importar la opinión de quienes tienen un punto de vista distinto al de ellos. El discurso público agresivo y las acciones intolerantes de este sector poco democrático de las iglesias evangélicas paulatinamente ha ido desmantelando el rostro democrático de la comunidad evangélica, herencia de la primera generación protestante y del sector evangélico comprometido con la defensa de los derechos humanos, especialmente en los años 1980 al 2000, y con una democracia para todos y sin exclusiones, hasta convertirlo en una careta. Una careta cuyos rasgos más visibles son el fanatismo, la intolerancia y la descalificación de quienes piensan distinto. No dudan en terruquear y de calificar de comunistas rojos o caviares a los evangélicos que tienen una opción política electoral diferente a la de ellos.
La coyuntura electoral 2021. Por favor, quiero recordarles, y eso ayuda a todos, que revisen su micrófono, porque se escuchan interferencias, niños hablando y otro tipo de interferencia. La coyuntura electoral. Este proceso electoral será distinto a los anteriores. Además de la descomposición ética-moral de la clase política actual y de la paulatina desaparición de los partidos políticos, el contexto electoral y postelectoral estará marcado por 3 problemas sociales y políticos que no se resolverán ni en el corto ni en el mediano plazo. El problema ético que permea todo el tejido social y el terreno político. Ustedes darán cuenta de lo que han entendido de estos últimos días, donde están comprometidos desde políticos, catedráticos, profesores universitarios, empresarios, religiosos, periodistas, todo el mundo está embarrado, por decirlo de alguna manera. La crisis económica provocada por la pandemia que no terminará con el próximo gobierno y la inestabilidad política, cualquiera que sea la opción electoral que gane las elecciones. Estos 3 problemas nos van a acompañar por un plazo más allá de un periodo presidencial. Comienzo con una pregunta. ¿Será suficiente, como en otros momentos, insistir en que el voto de los evangélicos sea un voto informado, consciente y responsable, como siempre ha sido lo que por lo menos yo y otros amigos hemos expresado? La otra pregunta sería, ¿los candidatos que tenemos actualmente en carrera representan realmente un avance democrático y garantizan todos, sin excepción, una democracia para todos? Finalmente, como ha ocurrido en otros momentos electorales, ¿estamos condenados, como en otros momentos, a votar por el mal menor? Y si de eso se trata, ¿qué mal menor? ¿Quién sería el mal menor en esta coyuntura electoral? Regreso nuevamente al contexto político electoral con esta afirmación. Qué difícil resulta ser una persona íntegra, especialmente cuando se tiene poder y se utiliza ese poder para favorecerse a sí mismo, a la familia, a los amigos y a la comparsa de ayayeros y de sobones. La moral y la ética no se aprende de un manual, de un curso universitario o de un programa de discipulado cristiano. Se fundamenta en la formación y el buen ejemplo que se tuvo en la familia y se relaciona con las decisiones y las acciones que se toman cada día en las diferentes dimensiones de la vida humana. Y en el campo político y religioso, precisamente, esto es lo que hace demasiada falta. Piense en el nuncio apostólico o en el embajador del Vaticano, asesor ético de esta comisión. Y piensen en otros personajes comprometidos con este tema tan sensible y tan complicado. La democracia peruana, desde mi punto de vista, está al borde del abismo, a punto de colapsar, enlodada hasta los tuétanos, porque personas aparentemente honestas y ejemplares son capaces de afirmar públicamente que no pueden permitirse el lujo de morir, pero sí se permiten el lujo de dejar morir impasiblemente a quienes están en primera línea en la lucha contra la pandemia. Ética y política deberían caminar juntas, sin embargo, en el Perú hace mucho tiempo que se divorciaron y las instituciones religiosas no están libres de este desprecio de la decencia, la probidad e integridad cuando se tiene poder. Si no... Pastor Darío, se le apagó el micrófono. Y ahora sí. En las elecciones de abril, para un voto consciente, informado y responsable, además de conocer la hoja de vida de los candidatos y su propuesta de plan de gobierno o sus propuestas de acción congresal, necesariamente se requiere mayor información sobre su conducta privada y pública. Tendría que ser así porque una cosa son el palabreo y el oficio político y otra muy distinta la integridad y probidad en todos los planos de la vida humana. Es decir, la hoja de vida no nos dice todo lo que uno debería saber de un determinado candidato. Y el plan de gobierno o el plan de acción congresal tampoco nos dice demasiado sobre la vida privada y pública
de determinado personaje. Las lecciones de estos últimos años es que la mentira sistemática, la conchudez y la pendejada están instalados en el tejido social y en la comunidad política hace rato. El cuadro que resulta de esta realidad es único y ojalá que no se repita si elegimos mejor que en otras ocasiones. 4 presidentes de la República en 5 años, 2 impresentables congresos y una inestabilidad política que nos acompañará en los próximos años. No resulta fácil, desde mi punto de vista en esta coyuntura electoral, ejercer el derecho ciudadano al voto. Estamos entrampados y habrá que entroparnos con nosotros mismos y con quienes quieren destruir la democracia que tanto nos costó reconstruir luego de la dictadura cívico-militar de Fujimori. Una cuestión crítica es la siguiente: ¿votar solo por la imagen del candidato? ¿Votar por el colectivo, es decir, por el equipo que acompaña al candidato o a la candidata? ¿Quién nos asegura y cómo nos asegura que además de competentes y capaces, sean íntegros y piensen en los equipos técnicos que presentan cada candidato? Afirmar que a menos de 2 meses de las elecciones, como en mi caso, no tengo todavía mi voto definido, ¿indica una indefinición electoral? Creo que no. Es más bien memoria, realidad y desconfianza. Pregúntense o preguntémonos, por ejemplo, desde 1980 hasta hoy, 40 años, ¿quiénes nos han gobernado y qué han hecho por el país? Nos han dejado luego de 40 años una democracia todavía frágil, todavía endeble, que no termina de afirmarse y de ser estable. Pero es memoria, porque como evangélico me pregunto, por ejemplo, ¿en qué gobierno desaparecieron al pastor Párraga? ¿En qué gobierno secuestraron y desaparecieron a Juan Meneses Otakuro y a Félix Singa? ¿En qué gobierno ocurrió la matanza de Santa Rosa y la matanza de Calqui? ¿En qué gobierno ocurrió la fosa común en Putis con casi toda una comunidad pentecostal enterrada en esa localidad? ¿En qué gobierno se encarceló injustamente acusado de terrorista a un pastor evangélico? A muchos, en realidad. Lo cierto, por lo menos desde mi caso, es que no votaré ni en blanco ni viciado. Votaré por una de las opciones electorales y me haré responsable por mi voto. Pero sí les confieso que es la primera vez en mi vida. Voto desde 1978. Pero es la primera vez en mi vida que para mí no está claro por quién debo votar. Siempre he tenido mis opciones políticas electorales claras, pero en esta coyuntura particular a mí se me hace harto difícil, porque ya no solamente pienso en la persona y en la palabra de la persona, en la promesa de la persona, ni tampoco pienso en el eslogan, ni tampoco pienso en las imágenes que salen. Ustedes ya conocen, por ejemplo, la O, la K, la A, la T, concentrados en el personaje, pero no en el equipo. En las elecciones pasadas, cuando hubo segunda vuelta, y que probablemente en esta elección también habrá segunda vuelta, uno tuvo que optar por el menos malo o por el menos el que garantizaba mejores prácticas democráticas. Pero ya ustedes vean lo que ocurrió. Veamos lo que ocurrió. Entonces, si alguno de ustedes estuvo pensando que les iba a decir por quién votar, no, y tampoco les diría, porque eso iría contra su ejercicio ciudadano. Lo que he intentado es decirles, por un lado, lo que nos enseña las últimas décadas, la realidad actual y cómo yo observo, cómo analizo la presente coyuntura electoral, que para mí es la más difícil de los últimos 40 años con todas las situaciones que tenemos. Hasta ahí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Darío, por la exposición.
Creo que él nos ha invitado a considerar varias cosas y animado. Estamos leyendo los chats que están escribiendo y me parece que ese diálogo es muy interesante entre nosotros. No siempre vamos a estar de acuerdo, como bien nuestro pastor Darío ha mencionado, que la comunidad evangélica es heterogénea. Entonces, como bien podemos hacer cada uno de nosotros, es añadir al pensamiento que tenemos sobre nuestra reflexión del país y sobre la reflexión teológica, qué elementos que estamos escuchando en esta mañana puedan añadir a articular mejor nuestra orientación en nuestra comunidad evangélica y, por qué no decirlo, en nuestro país. Vamos a pasar inmediatamente a la primera panelista que va a reaccionar al tema propuesto en esta mañana de nuestro querido pastor, el doctor Darío López, a nuestra hermana Raquel Gago. Nuestra hermana Raquel Gago es de profesión abogada y constitucionalista. Esa es la vocación que ella tiene maestrías y muchos estudios respecto a estas materias en cuanto a la abogacía. Además, nuestra hermana Raquel es directora ejecutiva de la Unión Nacional de Iglesias Evangélicas del Perú, Unión Nacional Cristiana de Iglesias Evangélicas del Perú, UNICEP, y tiene muchos años aquí, entonces, estando trabajando como directora de UNICEP. Eso le da una idea general de la Iglesia Evangélica en el país. Pero además, Raquel Gago también ha tenido participación internacional dentro de la Organización de las Naciones Unidas a través de esas comunidades que tienen que ver con los refugiados. Raquel entonces también tiene una visión un poco más global sobre el problema que estamos viviendo en este tiempo. Finalmente, Raquel también ha tenido experiencia cerca al poder, ha sido asesora de congresistas, así que Raquelita, esperamos tu opinión y tu comentario en este momento. Que el Señor te bendiga. Por si acaso, vamos a apagar todos los micrófonos y la persona que va a comentar y a exponer, fíjese bien el micrófono y puede prender inmediatamente, pero vamos a apagar apenas tengamos ruido que se escucha por ahí. ¿Hermana Raquel? Sí, ya lo tengo, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muy ilustrativa y realmente me ha alimentado muchísimo la exposición de Pastor Darío. Nos da un análisis de la participación política de la comunidad evangélica en los últimos años, que realmente es muy rescatable, y que este proceso electoral es bastante difícil, efectivamente, que tenemos un reto mayor que antes, ¿no? Para tener un ejemplo, el 10 de febrero fue la fecha límite de publicación de fórmulas presidenciales admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. De los 23 candidatos que iniciaron la carrera presidencial, 6 se han retirado y sus listas declaradas improcedentes. Entonces quedan 17 postulantes. 11 de ellos todavía con solicitudes de tacha o de exclusión. Y según aparece esto del portal del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces también hay 496 listas de postulantes al Congreso de la República y 16 nóminas al Parlamento andino. Es decir, tenemos que, como creyentes, como responsables, ciudadanos creyentes, la obligación de informarnos. Los cristianos, como buenos ciudadanos, tenemos entonces el deber de estar bien informados para poder ejercer presencia e influencia en foros políticos y sociales. Los cristianos ciudadanos del reino de Dios debemos ser los mejores calificados para impactar el reino humano. Ya el pastor Darío ha explicado la participación, los intentos de algunos representantes de la comunidad evangélica en la esfera política, sin mayor resultado. Si uno pone a evaluar a nivel latinoamericano, igualmente. Entonces, pero tenemos ese compromiso cívico que debemos ejercer con un balance entre discernimiento espiritual, conocimiento práctico y participación activa. Tenemos que estar ahí participando. Los cristianos debemos procurar que nuestra fe sea un signo de esperanza. El Señor nos enseñó que debemos orar por el gobierno y sus autoridades. Los cristianos debemos dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y también en Tito se nos recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a la buena obra. Entonces, son tareas difíciles en la actual coyuntura, ¿verdad? El Señor Jesús nos dio un gran mandamiento, en todo caso, el de amarnos unos a otros. Un ministerio de compasión, de transformación y de renovación para con todo prójimo. Y este ministerio empieza en la iglesia. John Stott nos enseñaba: hoy en nuestra sociedad contemporánea, una gran necesidad de cristianos
hay gran necesidad de que los cristianos se lancen al debate político, que se organicen y participen para promover la agenda de Dios. Será por el fervor hacia Dios y el amor hacia el prójimo que buscarán la renovación de la sociedad. Y finalmente quiero mencionar a Abraham Lincoln, que dijo: es deber de todas las naciones y de los hombres mantener su dependencia del soberano poder de Dios y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y confirmadas por toda la historia, que solo son bendecidas las naciones para las cuales Dios es el Señor. Entonces, si bien es cierto, tenemos una nube negra encima de nuestro país con tantos actos de corrupción, ya no existen principios éticos ni moral, esto que nos haga recordar que tenemos un llamado del Señor para hacer luz y sal. Esto ahora más que nunca se constituye un gran reto para nosotros los creyentes. Según los índices de percepción ciudadana sobre confianza en las instituciones, la Iglesia se mantiene entre los primeros lugares. Esto nos da una oportunidad de proyectarnos como ciudadanos creyentes en la esfera pública. Como bien dice Martín Tanaka, nuestro país tiene un serio problema de confianza y de escasa legitimidad de las instituciones políticas. Estos bajos niveles de confianza tienen efectos perniciosos sobre la estabilidad política, el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico. Pero esa confianza no solamente es respecto a la clase política en el Perú, donde tenemos el más bajo nivel de confianza interpersonal en toda América Latina. Según los datos recogidos entre el 2017 y el 2020 por la Encuesta Mundial de Valores, el Perú tiene los niveles de confianza interpersonal más bajos, incluso a nivel de Albania, de Indonesia, de Zimbabue, Nicaragua. Entonces esa desconfianza nos condena a vivir en un corto plazo si no confiamos en los demás, y no podemos planificar a largo plazo. Se hace difícil la acción colectiva. En los últimos años apareció la temática de la producción de noticias falsas. Además, tenemos los llamados y conocidos fake news, que han incrementado el nivel de desconfianza, y es un golpe a la calidad de la democracia. Las redes sociales han supuesto un giro radical respecto a la forma en que el público accede, consume y difunde este tipo de noticias. Disponer de un pensamiento crítico e independiente es clave ahora para tomar decisiones. Los fake news, por su naturaleza, contenido y objetivo que persiguen, impiden la construcción de un juicio racional y bien formado. Entonces no se dejen llevar, hermanos, por los fake news, por esas noticias que abundan en las redes sociales. La corrupción definitivamente es el problema más importante ahora en el país, y hace que pensemos que la mitad o más de los políticos están involucrados en corrupción. Alejo, no sé si tengo más tiempo. Continúo. El escándalo de las vacunas, como lo mencionó Darío, ha sido ya la gota que rebasó el vaso, ¿no? Ha puesto en evidencia como un grupo de por lo menos 487 personas hasta ahora conocidas, que incluye altos funcionarios del Estado, empresarios, otros personajes, el mismo representante del Vaticano en el Perú, ha generado un escándalo que revela la gravedad de la crisis institucional que vivimos aquí y las dificultades para enfrentar los retos de la pandemia. Entonces, este escándalo de las vacunas es definitivamente un hecho que nos está mostrando en qué situación nos encontramos ahora, próximos al bicentenario de la independencia, preocupados porque el Perú sigue siendo un país de desigualdades, en donde los privilegios son normalizados y en una red de conexiones destinadas a poner por encima de la vida de los demás, los suyos, sus propios intereses. Un minuto, Raquelita. Ok, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, mi querida hermana Raquel. No, sí, si es que me das un tiempito más, ya puedo continuar, porque quería tocar el tema de la transparencia y rendición de cuentas, que es fundamental, el tema de seguridad alimentaria. A pesar de las debilidades institucionales del país, la sociedad peruana necesita apoyar estos comités ciudadanos anti-COVID
los comedores populares, las ollas comunes, porque hay que garantizar aquello que está cerca, ¿no? Lo Amén. más urgente. Muchas gracias. Hermana Raquelita, muchísimas gracias, ¿no? Vamos un poco ampliando ya al pensamiento y a la contribución del pueblo evangélico con la participación de nuestra hermana Raquel, que insiste en lo que insistió nuestro pastor Darío, ¿no es cierto? Queremos una presencia de la iglesia que tenga influencia en la comunidad. Pero una iglesia que solamente se reúne en el templo y nada más no tiene ninguna influencia. Pensemos en una iglesia que camina con el pueblo, ¿correcto? Pero también nuestra hermana Raquel, y con la exposición de Darío, nos está invitando a un pensamiento crítico. Ya no podemos confiar con lo que vemos y escuchamos y leemos. Ya tenemos que empezar a construir un pensamiento crítico que ayude a ser fieles a la palabra y fieles a la realidad en la cual vivimos. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a dar espacio a algunas preguntas de nuestro público, ¿no es cierto? Ahora, lamentablemente no comuniqué esto al inicio, solo veo buenos comentarios en el chat, nada más, ¿no es cierto? Pero quizás una pregunta rápida que se podría hacer tanto a nuestro querido pastor Darío y a nuestra querida hermana Raquel es, ¿qué consejos prácticos daría usted para que el cristiano evangélico pueda participar de manera adecuada dentro de su comunidad? Hermano Darío, hermana Raquelita. Bueno, leí ahí en el chat que alguien puso que una cosa es hablar del escritorio y otra estar en la gestión pública. Yo diría que esa no es una muy buena comprensión del ejercicio ciudadano, y ahí voy también con lo que Raquel acaba de decir. Si eso fuera verdad, entonces el ciudadano de a pie no tiene opción de opinar políticamente, ni tampoco de ejercer su ciudadanía de pleno derecho. Por ejemplo, las señoras que se han organizado para hacer frente a la pandemia en las ollas comunes, ¿están o no están haciendo un sano ejercicio de la ciudadanía? Y están gestando democracia desde abajo. El problema es que hemos limitado la democracia arriba y hemos olvidado que también desde abajo, desde los movimientos sociales, se construye y se afirma democracia. Y ahí sí hay excelentes ejemplos de evangélicos. Para mí, en América Latina, los mejores ejemplos de acción social y política y de buen ejercicio ciudadano no están necesariamente arriba, están abajo. Y, por ejemplo, los últimos estudios que hay y que están concentrados especialmente en Centroamérica, porque es donde la iglesia evangélica ha crecido más, y ya no es Chile ni Brasil, sino ahora es Honduras, El Salvador y Guatemala. En El Salvador ya se cree que la iglesia evangélica está por encima del 50%. Y ahí lo que se está investigando es ya no los evangélicos metidos en la política de arriba, porque se ha tenido en Honduras un casi evangélico y en Guatemala un casi evangélico en la presidencia recientemente, sino en lo que los evangélicos y las evangélicas están haciendo desde abajo y cómo están construyendo y afirmando democracia desde abajo. La política es una competencia de todos, no solamente de los políticos profesionales. Por ejemplo, el buen ejercicio ciudadano se puede entender y deberíamos entenderlo como rendición de cuentas, acceso a la información, buen uso de los fondos públicos. Es decir, que el buen ciudadano no solamente limita su ejercicio al voto, sino a acompañar el proceso democrático y a pedir que rindan cuentas a aquellos que pidieron votos y ofrecieron esto o aquello o lo otro. El político de oficio, él sabe qué decir en cada contexto en el cual va a hablar. Al evangélico le va a decir lo que el evangélico quiere escuchar, pero de ahí, en otro auditorio, va a cambiar de opinión. Entonces yo diría que el tema de hoy es evangélicos y elecciones. El tema no es evangélicos y democracia. Y ciudadanía. Ahí Perfecto. sí hubiese invertido tiempo para afirmar el asunto desde abajo, desde la sociedad civil, que para mí hay una enorme riqueza. Muy bien. Gracias, querido pastor Darío. Entonces, ella nos está invitando que sabemos que nuestro país no se va a solucionar con elegir un presidente en este tiempo. Ya las preguntas que él ha planteado en su exposición nos ha dado qué vamos a hacer, o sea, pero definitivamente no tenemos un Mesías y ya de Mesías estamos cansados, ¿no? Pero queremos y oramos para que el Señor nos pueda regalar con un buen presidente en nuestro país. Ojalá. Hermana Raquel.
Ya, bueno, un poco sumando a lo que el Pastor Darío ya mencionó, porque eso es fundamental, la participación desde abajo. Nosotros debemos involucrarnos en el quehacer ciudadano desde lo pequeño, de nuestro barrio, nuestra comunidad, tener acción social en aquello que vayamos a desarrollar, siempre participación. Bueno, hay tanta necesidad y tanta escasez, ¿no? En nuestro país, que siempre hay algo que hacer, vamos a encontrar. Y en ese quehacer social vamos a ya incursionar en el quehacer político, para lo cual necesitamos formarnos, una formación básica elemental de lo que es ciudadanía, conocer nuestro marco constitucional. La Constitución es fundamental, es básica, es el marco que va a regir todo. Ustedes en los últimos tiempos hemos oído muchísimo hablar de la Constitución, el artículo cual, o sea, todo al final se reduce a aplicar correctamente la Constitución. Entonces, ¿qué es un reto? Acción social desde donde nos encontremos, apoyemos y involucrémonos en la cosa pública y aprendamos, incursionemos también en el conocer cómo funciona. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Raquel. Gracias por invitarnos nuevamente a seguir pensando nuestro país, ¿no? Desde la fe evangélica. Y creo que aún todavía, como iglesia evangélica, tenemos que seguir articulando teológicamente cuál es esa doble ciudadanía que el cristiano tiene. Que Dios nos bendiga en este proceso. Vamos a pasar a nuestro segundo panelista y a nuestros hermanos, por favor, que tuvieran preguntas en el chat, pueden escribirlo y ahí no podremos responder a todas, pero por favor pueden escribir y escogeremos conforme al tema que en esta mañana nos toca. El tema es los evangélicos y las elecciones 2021. Así que ayúdenos en este sentido a realizar las preguntas. Nuestro segundo panelista es nuestro hermano, el pastor Enrique Alba Cayupe. Nuestro querido pastor Quique es pastor de la Iglesia Evangélica Peruana, ha sido presidente de la Iglesia Evangélica Peruana, es docente de muchas instituciones de formación teológica, porque él también estudió teología en Argentina, etc. Ha sido presidente del CONEF, es expresidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Actualmente es nuestro querido pastor Quique, está impulsando la labor del Día del Evangelismo Global. Ahora será la década del evangelismo global en el país. Queremos una iglesia que se movilice llevando la palabra al país, pero también ha participado como asesor del Consejo Nacional de Juventudes, el CONAJU, ¿no? Y ha sido integrante también del Comité Metropolitano de Políticas de Juventud de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entonces tenemos aquí a nuestro querido pastor que sí, hay reflexión teológica, pero también hay participación. Miren, ese es un poco el ejemplo que queremos dar a todos los hermanos, ¿no es cierto? Activos en el templo, activos en la ciudad en la cual el templo está, ¿no? Y también ha participado en el proceso de redacción de la Carta de Juventud de la Organización Iberoamericana de la Juventud, de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Entonces, con esa mentalidad y esa experiencia, vamos a invitar a nuestro querido pastor Quique Alba que pueda participar en este momento. Gracias, Alejandro. Buenos días con todas y todos nuevamente. Una alegría ver a varios de ustedes por este medio y de ir construyendo este espacio de participación, de reflexión y, por qué no, también de propuestas. Tres cosas que quisiera considerar o quiero considerar en este diálogo respecto a los evangélicos en el proceso electoral de 2021, y quiero apuntar a aquellos que están candidateando, tomando como referencia todo lo que ha dicho Darío acerca de cómo han venido la participación de los evangélicos en política durante este tiempo, desde el retorno a la democracia, más específicamente en los últimos años. Y hay tres cosas que a mí me llaman la atención y siempre la reflexión. El primero tiene que ver el ideal de sociedad. ¿Cuál es el ideal de sociedad que manejan los evangélicos que entran a política? Lo segundo, ¿cuál es el concepto de Estado? Y el tercer elemento que quiero considerar es la noción de ciudadanía. Pueden haber otros más, pero quiero tomar estos tres elementos. Y cuando hablo de ideal de sociedad, ¿qué modelo de sociedad piensan los políticos, los evangélicos que entran a la contienda
electoral. ¿Con qué concepto de sociedad van y participan? Y por otro lado les preguntaría, ¿qué cosmovisión tienen acerca de sociedad? Nunca los he escuchado hablar de un ideal de sociedad, nunca les he escuchado hablar de un modelo de sociedad, nunca les he escuchado hablar de expresar su cosmovisión. En espacios como estos alternos, sí. O algunos que por lo menos, no soy aprista, nunca lo he sido, pero tengo que reconocer que el APRA por lo menos tenía un ideal de sociedad, y cuando estoy pensando en don José Ferreira García, conocido por muchos acá, tenía por lo menos una idea, porque el APRA tenía algo de eso. Hay que reconocer eso, más allá de las diferencias políticas que puedo tener con aquel partido, ¿no? Y de hecho con mis hermanos evangélicos que eran militantes apristas, con piscos apristas, ¿no? Pero había, los de hoy, los de estas décadas, ¿qué cosmovisión? ¿Tendrán cosmovisión? Esa es mi pregunta. ¿Tendrán alguna cosmovisión? Es decir, yo no encuentro un modelo societal que ellos planteen, de un modelo societal desde el cual planteen su participación en la política. Lo que he encontrado es, lo que pretenden es recrear el ideal del Israel del Antiguo Testamento. Una sociedad bajo la ley mosaica, y que no es solamente en Perú, es a nivel de América Latina, en muchos lados, ¿no? Toman para evaluar a la sociedad o querer la sociedad como lo establece la ley mosaica. Eso significa que muchos de los políticos, ya sea en Perú o en otros lados, no están siguiendo un discurso propio, sino un discurso externo, alimentado por otros, de otros contextos, y que lo pretenden a rajatabla lo mismo. Porque el discurso de un político evangélico peruano metido a política, no que sea político, metido a política, y un discurso de un salvadoreño, de un guatemalteco o de un boliviano es el mismo. Y en todo, la ley de Israel, la ley mosaica. Hay que hurgar ahí cuánto el dispensacionalismo, como pseudo-teología, que me perdonan los dispensacionalistas que están en pantalla, pero tengo que hablar de mi propia experiencia, ¿no? Tiene mucho que ver en este concepto. Es decir, el dispensacionalismo como un instrumento ideológico de generador de discurso en los evangélicos que se meten en política. No basta con decir es un evangélico y voto por un evangélico, porque ese es el rum rum que se vende en el mensaje. No, es mejor un evangélico que un mundano. Bueno, pues el presidente de Guatemala está enjuiciado por corrupción. ¿De qué sirvió que sea evangélico? Las muertes en Honduras bajo este aparente presidente evangélico, ¿de qué sirvió? Y toda la corrupción, toda la podredumbre que hay en Honduras, ¿eh? ¿Renunciaron a tener un ideal, una cosmovisión? ¿Renunciaron a la creación de un modelo? No, no se puede renunciar a lo que no se tiene. Solo se renuncia a lo que se tiene. Nadie puede renunciar a lo que no tiene. Lo que hay es un vacío de ideales, un vacío de modelo. Uno, que tiene que ver con el desinterés por ello en la formación previa para participación en política. Y dos, los discursos que damos desde las iglesias. Estoy hablando en primera persona porque soy parte de una denominación grande, donde también aparecen estas manifestaciones. Y el tema es que a veces no quieren mezclarse con lo terrenal, ese divorcio de lo terrenal. Es como que pretender recrear lo celestial aquí en la tierra. Pero cualquier modelo de sociedad al que se quiere entrar, o a cualquier modelo político es decir, cualquier modelo, gesta o propuesta política, tiene que ver con lo terrenal. Por lo tanto, cualquier modelo de sociedad que se quiera construir va a seguir siendo un modelo terrenal. Recordemos lo de Eclesiastés. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Y yo no sé si los evangélicos que se meten a política están pensando en eso. Quieren hacer política en la tierra con ideas supuestamente celestiales, que tampoco las son. Y cuando Eclesiastés nos invita a decir, tú estás en la tierra, es estar en la tierra, pisar en la tierra y por lo tanto entender que estamos en medio de una sociedad terrenal y que esa sociedad terrenal, pues, hay que generar un modelo de sociedad terrenal. Se rechaza el querer tener una cosmovisión propia, el generar un modelo
sin haber hecho el intento. Entonces, lamentablemente, los políticos que están participando en este proceso electoral 2021, que son menos que los procesos anteriores, parece que se están convenciendo de que la gente, los mismos evangélicos, no van a votar por ellos. Pero en estos que están en este momento, realmente yo no he encontrado un discurso sobre modelo de sociedad. Tampoco he encontrado el concepto de Estado. ¿Qué tipo de Estado es el que quieren tener? ¿O a qué tipo de Estado están apuntando? ¿O quieren aprovecharse del Estado? Querido Pastor Quique, tenemos 4 minutos, vaya tomando en cuenta esto. Sí. ¿Alguna vez, no sé usted, pero yo no he escuchado a ningún político evangélico hablar de reforma del Estado? Es decir, de estos que están candidateando ahora, o de otros en el periodo anterior. Solamente manejando esa agenda internacional, unitemática, punto. Pero no he escuchado hablar de ellos de reforma del Estado, ni siquiera de ese concepto del que ellos están planteando, de esa una única agenda internacional, ni siquiera de ese concepto parten a la construcción o a la generación de un concepto de Estado. O sea, lo cual quiere decir que no articulan sus ideas, no articulan su agenda con lo que quieren hacer dentro del Estado. Y por otro lado, yo no veo que haya en ellos una relación Estado y ciudadanía. No lo encuentro. ¿Cómo asumen ellos Romanos 13:4? El gobernante es un diácono. Algunas traducciones bíblicas no sé por qué lo traducen como ministro. La palabra completa es diácono. Y para los cristianos que sabemos lo que es el ser un diácono o la diaconía, tenemos otro concepto que decir ministro. Y un diácono que debe procurar el bienestar. Entonces, habría que... ¿cuál es el bienestar ciudadano que procuran estos evangélicos metidos en el proceso electoral? ¿De qué están hablando? ¿Una ley que no le dé a un grupo minoritario de la sociedad ciertos derechos? ¿Eso es todo el bienestar de la sociedad? Ni siquiera puedo hablar de reduccionismo ahí. Y por otro lado, ¿cuál es la noción de ciudadanía que ellos tienen? ¿Cuántos de estos vienen de procesos ciudadanos? Conozco una sola candidata evangélica que viene de procesos ciudadanos, que está en Trujillo o la región de La Libertad. Viene de participación de un proceso ciudadano. Pero el resto, ¿qué saben? ¿Qué proponen sobre participación ciudadana? ¿Cuál es la experiencia en participación ciudadana? ¿Cómo manejan? ¿Cuál es el criterio de interacción ciudadana? Ya con sus propios electores, supuestamente el voto cautivo evangélico. ¿Qué interacción tienen ellos con ese sector ciudadano del cual ellos esperan recoger los votos? Ojo, que cuando hablamos de ciudadanía tenemos que pensar en toda la sociedad, en toda persona que vive dentro de esta sociedad. Toda persona que vive dentro de esta ciudad o en su ciudad donde ellos están. La ciudadanía no es discriminatoria, no es excluyente. La ciudadanía promueve una participación, entonces tiene que participar con todo. Pregunto, ¿estos evangélicos dialogan con todos los sectores de la sociedad? ¿O qué diálogos hacen? ¿No? Hasta ahí, justo, okay. Alejandro. Muchísimas gracias, querido Pastor Enrique, por su participación. Ya nos plantea preguntas, las mismas que ya planteó el Pastor Darío. El problema en nuestro país no es un hombre, es un equipo. Porque la construcción de un pensamiento de sociedad, la construcción de un pensamiento de qué cosa es el Estado y qué es la ciudadanía, obviamente nos lleva a un esfuerzo comunitario, una iglesia que piensa. Y miren, hay algunas organizaciones que están planteando la nueva constitución, pero para una nueva constitución se nos exige un nuevo tipo de sociedad. O sea, ¿qué sociedad imaginamos? En fin, que no nos coja, ¿no es cierto?, desprevenidos estas corrientes a la iglesia evangélica. Hay algunas preguntas para usted, para el Pastor Darío y para usted, hermano Enrique, a ver si nos ayudan un poco a responder. Dice,
En la esfera pública hay mucha discrepancia entre las posturas políticas, liberalismo, republicanismo, comunitarismo, etc. ¿Cuál de todas podría reflejar mejor los valores del reino, que es gozo, paz y justicia, independientemente de los partidos políticos que surjan? ¿Cómo podríamos nosotros ver en estas propuestas de los partidos esos valores de gozo, paz y justicia para que nosotros podamos luego pensar y luego votar el mal menor o el bien mayor, etcétera, que tanto se plantea en la democracia? Pastor Darío. Bueno, mi respuesta es bien simple, ninguno. Porque sería equiparar el reino de Dios con una opción política electoral o con una opción ideológica en particular. Creo que más bien los principios del reino deben permear todas las ideologías y todas las opciones. Yo diría ninguno. Y ahí es donde tenemos problemas nosotros cuando pensamos que, por ejemplo, ser de izquierda es ir contra Dios y ser de derecha es favorable a Dios. Ahí es donde tenemos problemas, justamente por lo que Enrique nos acaba de explicar. El gran problema de la teología nuestra. Una simple comparación es importante. La primera generación evangélica hasta 1940 con la generación evangélica que vino de 1940 hacia adelante. Comparen las teologías y la espiritualidad que se derivaba de la teología y vean ustedes lo que se logró con esa primera generación evangélica que era ínfima, minoritaria en comparación con lo que hoy tenemos. Entonces yo diría, no, ninguna, simplemente. Ni izquierda, ni derecha, ni aquellos que se llamen centro. Eso ya es un asunto personal, no es un asunto institucional. Amén. Amén. La claridad está en que ningún partido puede apropiarse del reino de Dios. El reino de Dios trasciende y ojalá esto pueda renovar a todos los partidos donde ellos se encuentran. Pastor Enrique. Sí, gracias Darío porque me das pie a contar una anécdota. Ok. Alguna vez se lo compartí a Rafael Torres. El año 86. Está en nuestro público, Rafaelito. Sí, está Rafaelito y lo veo sonriendo. El año 86 se cumplía el centenario del nacimiento de Karl Barth. Yo entonces todavía no estudiaba teología, pero ya había leído a Barth. Y entonces con un grupo de amigos de distintas denominaciones que teníamos nuestros encuentros, hicimos una reunión de homenaje por el centenario de Karl Barth. Invitamos a algunos hermanos un poquito con mayor formación a hablarnos de Karl Barth, etc. Había un hermano, omito su nombre porque todavía está en vida, que en ese entonces era muy, muy progresista, ¿no? Y en la reunión, bueno, hablamos pues, o sea, qué significaba, cómo entender el Karl Barth en este tiempo y qué significaba en los procesos, cómo asumir algunos ideales de Barth en el proceso social en el cual participábamos. Y entonces veía el tema de cómo entender el reino de Dios. Y bueno, una de las cosas que dijimos en el grupo es que justamente lo que acaba de decir Darío, que el reino de Dios no puede significar un modelo de Estado terrenal porque va más allá de cualquier aspiración terrenal. ¿Por qué? Porque y entonces esta persona reacciona, no, pero el reino de Dios es postsocialismo. Hoy es pastor, uno de los líderes, ya era pastor en ese tiempo, ¿no? Y es líder de una de las denominaciones. Entonces, va esta respuesta que da Darío ahora, no se puede comparar el reino de Dios a un modelo de sociedad terrenal. Está más allá de eso. Pero entonces, en su resistencia al rechazo de su idea, dijo, bueno, correcto, no puede ser, pero para llegar al reino de Dios se comporta por el socialismo, o el camino al reino de Dios comporta por el paso por el socialismo. Creo que son extremos que a veces sí, podemos tener el ideal del reino de Dios, podemos encarnar elementos del reino de Dios, valores del reino, pero no podemos hacer el reino de Dios en la tierra. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, otra vez, ¿sí? Pero he leído acá un comentario que dice, hay un candidato presidencial que habla mucho de la reforma del Estado y está promoviendo la participación ciudadana y sus líderes comunales. Un momentito, estamos hablando de evangélicos en política. No hay ningún candidato presidencial que es evangélico. Ya van 3 hermanos evangélicos que me van preguntando si les puedo gestionar una reunión de su candidato o del candidato que están apoyando con el CEN de la IEP. Los he rechazado. Okay. Amén. Gracias, Quique. Gracias, Quique.
Esperamos, ¿no? Esperamos seguir construyendo como comunidad algo que oriente a una buena participación dentro de nuestro país, ¿no? Qué bueno hacer esas diferencias, qué bueno. Muy bien. Vamos a pasar gracias Enrique, vamos a pasar a un momento y aquí vamos a invitar a nuestro hermano Nelson Ayllón. Él es profesor universitario, es pastor también, pastor evangélico. Así que, querido Nelson, por favor, ¿tienes algunas noticias sobre los cristianos comprometidos y cuáles serían las actividades en adelante? Gracias, Alejandro. Bueno, gracias a Dios por este encuentro hasta aquí. Y gracias a Dios también, como dijimos al comienzo, por la presencia de los que están presentes. Pero llegamos a los 100, me comunicaron, y hay gente que toca la puerta y como esa puerta que ya se cierra y no se abre, que dice el Evangelio, no se ha podido abrir, llegamos a los 100. Pero quisiéramos sí animarles a que tomen muy en cuenta las actividades o acciones que está promoviendo el CCC, no el BCP, el Banco de Crédito que apoya a todos los candidatos casi, si no me equivoco, sino al CCC, o sea, el Colectivo Cristiano de Cristianos Comprometidos. Estamos abriendo un espacio semanal en el que las 2 primeras semanas, los 2 primeros martes del mes, nos estamos encontrando por las noches para justamente como ahora abrir el espacio y dialogar, escucharnos sobre el tema de actualidad semanal en el Perú y en el mundo, los 2 primeros martes de mes. Eso hacemos, nos encontramos entre 8 o 10, a veces más. Espero que ahora haya muchos más y nos escuchamos. Y todo eso se graba, todo eso se socializa. Así que no pierda cuidado, va a pasar a la historia de todas maneras. Entonces, los primeros 2 martes de mes hacemos eso. El tercer martes descansamos y tenemos una conferencia como la de hoy. A propósito, la próxima conferencia ya está programada para el próximo sábado 20 de marzo y está confirmado el expositor. El expositor central será el pastor Pedro Arana Quirós. Él ha aceptado estar y él estará exponiendo y contaremos también con un panel como de hoy con bastante prestancia y obviamente de mucho conocimiento y compromiso social, político, profético. Entonces, eso será el próximo sábado 20 de marzo. Pero esa es la tercera semana. La cuarta semana tenemos el cuarto martes de mes, lo que conocemos como el Club del Lector. Vamos a comenzar un espacio de lectoría y hemos escogido ya un libro para leer y para discutirlo y para intercambiar sobre él. El libro La propuesta política del reino de Dios, en este caso del pastor Darío López, que no solamente porque está de moda, ayer fue su cumpleaños, inclusive por fin Darío ha llegado a los 50 años, no se cuenta ya, ¿no es cierto? Pero ese libro será el primer libro para estudiar y leer y compartir juntos. El Club de Lector, el último martes de mes, nos corresponde la próxima semana. Esos son los espacios. Ahora, en el fondo, ¿qué está queriendo el colectivo de cristianos comprometidos? Está queriendo, desde este espacio sencillo, modesto, vamos a decir así, en cuanto a limitación de recursos materiales, etcétera, está queriendo promover y colaborar con que se vaya gestando cada vez más una contribución, valga la redundancia, a la ciudadanía, a la formación de ciudadanía cristiana evangélica comprometida. Hay muchos evangélicos que hoy en día por fin han despertado a la política, pero como ya se está diciendo hasta aquí, ¿a qué política? ¿Qué entienden por política, etcétera? Entonces estamos queriendo contribuir desde este espacio a ir forjando una ciudadanía cristiana evangélica comprometida, alternativa, que de verdad, no solamente se nutra de la palabra de Dios en todo lo que sea posible, sino también obviamente sea consecuente con la realidad en que nos movemos y vivimos, que es sumamente compleja. Entonces, desde ahora les animamos a continuar cerca de nosotros. Esperamos muchas participaciones. Nos alegra ver acá, por ejemplo, ya se dijo, al reverendo Rafael Torres. Después de años él ha estado allí, perfil bajo, esperando su momento, me imagino yo, para algo interesante. Y otros más que hoy día están con nosotros, que nos alegra verlos realmente. Y hay otros más que de repente no se han enterado de este encuentro y de este espacio. Entonces, no doy más palabras. Otra vez, gracias por su asistencia, gracias por su participación. Vamos a continuar con
Alejandro, por favor, con esta conferencia. Gracias, hermano Nelson. También está en este grupo, ¿no? Lo que a veces de manera despectiva decimos los pulpines. ¿Ah? Pero ya se imaginan ustedes cuando están escuchando estas conferencias. Que Dios nos bendiga con una nueva generación más articulada, de una presencia evangélica más seria en nuestro país. Al escuchar a nuestro hermano Nelson sobre el comentario de libros, y luego a escuchar a Quique sobre Karl Barth, y luego cuando uno va escuchando la ponencia de nuestro hermano Darío, uno puede de ahí distinguir grandes influencias teológicas. Lo lindo sería que quizás Darío, nuestro pastor Darío, hermano pastor Quique, nos puedan proponer qué libros se sugeriría leer para ir construyendo un pensamiento más articulado de participación social de la iglesia evangélica en el país, ¿no? Sería lindo. Pensemos en esos libros que pueden contribuir. A continuación... Alejo, perdón. Perdón, hermano Nelson, dígame. Estaba olvidando un anuncio importantísimo. Perfecto. También, y cuando escuché pulpines, vino a mi memoria. En este colectivo cristiano comprometido hay participación importantísima de algunos jóvenes universitarios y profesionales, muy jóvenes, y que están ayudando bastante a este colectivo a formular algo que va a salir muy pronto. Exactamente, eso, a ver. Va a salir una guía del buen elector cristiano. Porque por ahí he visto varios chats por quién votar, pastor no sea maldito. Bueno, miren, va a salir una guía para el buen elector cristiano, ¿no? Entonces, eso va a salir a más tardar la primera semana de marzo, o sea, muy pronto. Perfecto. Así que también estén atentos a eso. Gracias. Una guía que cada uno de nosotros puede utilizarlo y pasar la voz a todos los que nosotros conocemos, ¿no? Qué lindo. Es una guía sencilla, no pasará más de 20 preguntas, de las cuales cómo hacerle check a cada candidato y etcétera, a cada partido. Muy bien. A continuación tenemos la participación de nuestro querido hermano Jesús Guzmán Gallardo. Miren, dos cosas nomás quiero decir de nuestro querido hermano Jesús Guzmán. Él llegó a ser secretario general de uno de los partidos más importantes de nuestro país. Además, muy comprometido también con la educación evangélica en nuestro país a través de un colegio tan prestigioso como San Andrés. No voy a decir más cosas. Sé que nuestro hermano Jesús va a mencionarnos algunas cosas más en relación a la conferencia del pastor Darío. Bienvenido, hermano Jesús. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Silva. Muchas gracias. Lo mismo a través de usted. Bendiciones para todos los que están conectados. En primer lugar, quiero saludar la exposición del pastor Darío. Prácticamente suscribo un 99% de lo que ha dicho. Me gusta mucho el enfoque del pastor Enrique Alba, con el cual también coincido mucho en sus reflexiones y en sus preocupaciones. Sobre todo por el hecho de hacer una autocrítica. Giovanni Sartori, uno de los clásicos de las ciencias políticas, nos dice claramente que la política es el hacer fundamental en la vida de un ser humano. No intenta hacer una definición de política con esto, sino simplemente de remarcar lo que significa este tipo de actuación o de convicción en un campo que ya lo han delimitado muy bien los hermanos. Yo quiero decirles que estoy de acuerdo en que en estas últimas 4 décadas de la experiencia de los evangélicos en la política ha sido desastrosa. Yo puedo decir que el propio intento de hacer partidos confesionales eran inevitables, que tenían que llegar a un fracaso. Mezclar la política y la religión, lo aprendí hace muchos años, era un mal negocio, ¿no? Tan es así que hemos heredado por influencia negativa
conformada por esta constitución que tiene un sesgo ideológico definido, que es el neoliberalismo, han confirmado una influencia negativa que hiere indudablemente el pensamiento de los hermanos evangélicos, el pensamiento cristiano en el campo de la política. Me refiero a la influencia norteamericana. Trump ha hecho posible lo que muchos republicanos no lo han podido hacer en tanto tiempo. Tener la adhesión de una iglesia evangélica fanática, fundamentalista, que con sus propuestas en las cuales han mezclado lo que dije al comienzo, religión con política, y han llegado a niveles indudablemente preocupantes, como es el racismo, ¿no? Y que se traduce en las expresiones fundamentalistas de quienes, siendo cristianos, ingresan a la palestra política con un lenguaje indudablemente preocupante. Hay mucho que decir al respecto. Estoy pensando en lo que esta influencia negativa logró en los cristianos. Financiaciones raras, sospechosas, que han significado sostenimiento de políticas que ha denunciado Darío muy bien, totalmente equivocadas y ausentes de ese espíritu que debe tener todo cristiano. Porque indudablemente la corrupción y los males endémicos que tenemos en la política no tienen data última. Los libros que se han escrito sobre ellos hablan de más de 200 años de corrupción y de impunidad, ¿no? Desde las famosas denuncias históricas de Jorge y Ulloa, enviados del rey de España por las colonias para observar cómo funcionaban los gobiernos, indudablemente ya tenemos una impresión de esta carga, de esta responsabilidad tremenda. Por eso hemos tenido capacidad de desarrollar conciencia política. Desarrollarla significa no solamente informarse, leer, releer, investigar, de tal manera que entonces se puedan adoptar posiciones de estadistas que ahora no existen. El APRA fue un movimiento que se caracterizó por tener una gran organización, ya no la tiene, porque fue víctima de ese germen que se metió, como es la corrupción, que pervirtió el quehacer político en una organización que estaba dotada de doctrina, estaba dotada de filosofía, estaba dotada de historia y estaba dotada de organización. Hasta ahora escucho a algunos decir que el APRA es el partido más organizado. Eso es falso. No han tenido capacidad ni siquiera de presentar un candidato a la presidencia de la República. Y cuando observamos el escenario en que nos encontramos, es realmente lamentable. Hace más de 100 años se advertía esta posibilidad de cómo escoger a alguien para que conduzca los destinos de una nación o de un país. Secularmente, me ha gustado siempre las expresiones de Séneca, que lo he compartido, en el sentido de que él recomendaba a los jóvenes, sobre todo, cuando escojas a tu maestro, no lo haga por lo que dicen sus labios, sino por la forma como ha desenvuelto su vida. Y eso es lo que hace falta. Las biografías de los que están en vitrina, ninguna se puede leer completa de principio a fin. Ninguna. Sea cual fuere el sesgo, el tinte, o el rumbo, o la inclinación. Además,
La única ideología que está vigente ahorita es la del neoliberalismo. Francis Fukuyama, con su famoso libro El final de la historia y el último hombre, pretendió darle una partida de función a las ideologías. Y esto fue un tremendo error, porque precisamente por esa ausencia nadie propone un modelo de sociedad que responda a la realidad de nuestros países, de nuestros pueblos. Coincido en que el ejemplo de Honduras y de Guatemala es malo, porque el presidente hermano de Jesús Honduras... tiene 2 minutos. Sí, muchas gracias, hermano. Porque el presidente de Honduras tiene un hermano que está preso en Norteamérica por narcotráfico. Además fue impuesto por la administración norteamericana, ¿no? Yo sé que puedo ser susceptible de una calificación, pero coincido que realmente el panorama es tan difícil que una opción para mí es no votar por ninguno. Inclusive, para no malgastar el voto, es mejor viciarlo porque es un voto que sí se va a contabilizar. Y entonces puede tener una expresión que les hace falta a la clase política actual. Termino aquí, hermano Silva, para dar paso a las preguntas. Gracias, hermano Jesús. Bueno, ya estamos con los pies en la tierra. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo construir política en función de la, digamos, de la grandeza del hombre o en función de la miseria humana? ¿Qué hacemos? ¿No? Que Dios nos pueda inspirar en este tiempo y nos pueda bendecir de hombres que puedan transformar todo esto y puedan cambiar y dar buena alternativa. Esperamos que el próximo presidente no sea encarcelado. ¿Ah? Estamos mal, estamos mal. Muy bien, nuestro hermano Jesús Guzmán nos ha planteado varias cositas en el sentido de ser realistas con este proceso electoral. Él ya ha definido, por ejemplo, que votaría viciado. Ahora, ya también lo ha dicho él, seguramente estaría sujeto a muchas críticas sobre esto, pero en fin, esa es la realidad en la cual estamos enfrentando, ¿no? Algunos que están en el chat dicen, ya que a veces es difícil elegir por todo un equipo, habría que empezar a transparentar la vida de los candidatos y que la comunidad evangélica se informe bien, ya un poco usando a la frase de Séneca, ¿no? No solo no lo elija por lo que dice, sino por lo que vive, ¿no? Este político. ¿Cómo podríamos sugerir esto una vez más? ¿Cómo, a pesar de esa visión, digamos, pesimista de la realidad, cómo podríamos animar, a pesar de eso, elegir de una manera más, de una manera mejor y más consciente? Ayúdenos a darnos esas pautas, Darío y hermano Jesús. Hermano Jesús. Yo respondería con las frases de un caricaturista muy famoso en el Uruguay, que dijo, yo no soy pesimista, yo soy optimista, lo que pasa es que tengo mucha información, ¿no? La realidad política actual es de tal orfandad que no hay un sistema de partidos políticos. La ciencia política más elemental manifiesta una preocupación donde no existen partidos políticos debidamente constituidos. Son clubes electorales, son organizaciones forjadas alrededor de hoy me ayudas y mañana cobras tu factura, ¿no? Entonces no hay con el concepto de la política a los niveles que reclamaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Que decía, cuando se va investigando la ética, uno llega a la política necesariamente. Y la verdad de los hechos es, pues, que ¿por quién va a escoger uno? Si en la historia de estas últimas décadas nos expresan la necesidad de un shock político. Nos hace falta un shock político que permita reacomodar y volver a expresar las opciones políticas, pero con nivel, o sea,
donde la gente pueda escoger, los hermanos puedan escoger a estadistas, no a improvisados que mienten en su currículum personal, que han servido a dictadores, que han colaborado en una serie de actos reñidos con la ética y con la moral. Entonces, es difícil, indudablemente, pero esa es la realidad. Bueno, que por lo menos el próximo que gane nos dé ese espacio para construir estadistas en nuestro país. Ojalá. Hermano Darío. Bueno, yo diría algo parecido. Es tener memoria, leer e informarse. Solo como ejemplo. ¿Qué es el Opus Dei? ¿Qué piensa el Opus Dei de los evangélicos o de los no católicos? ¿Y qué hace en contra de ellos? Solo como ejemplo. Si aceptáramos, por ejemplo, que el Partido Popular Cristiano y Acción Popular son partidos, todos los demás no son partidos, son movimientos electorales alrededor de una figura. Incluso se van clonando y van pasando, por ejemplo, que alguien me diga a mi lado está la mejor congresista de la historia del Perú. Eso requiere información, memoria y conocer. No es simplemente que la cara bonita del candidato o de la candidata te diga esto o aquello. Y los evangélicos tenemos la memoria muy corta o muy seca, o no tenemos memoria, somos muy amnésicos. Y lo otro que creo que Jesús Humán lo ha descrito muy bien, ¿no? Y Quique también lo expresó de una o de otra forma. Todos los evangélicos que se han metido en política en los últimos años en América Latina y el Caribe, todos sin excepción, tienen el mismo sello ideológico. Son la correa de transmisión y la caja de resonancia del sector más duro del Partido Republicano de Norteamérica. Todo su discurso es exactamente una plantilla que se repite en toda América Latina. Ya ustedes hagan la derivación correspondiente, cómo la repiten aquí. Y yo escuché a una señora candidata que es esposa de un pastor expresando por qué se mete en política. Y lo único que hacía es lo que Kike ha dicho muy bien. Va al Congreso, según ella, para defender su punto de vista religioso y lo que ella cree que son los valores fundamentales. Es decir, no va para hacer política. No va para representar, para legislar, ni para fiscalizar. Va simplemente para imponer en la política de Estado su opción religiosa de la vida. Y eso no es política, es cualquier otra cosa y no política. Gracias, hermano Darío. No solo hay sesgo ideológico en todos ellos en común, sino también el sesgo teológico. Necesitamos renovarnos en todos los espacios. Bueno, vamos a empezar ahora a presentar a nuestro cuarto panelista y último, que nos va a acompañar, ¿no es cierto?, en esta reflexión de la gran tarea que tienen los evangélicos en el proceso electoral 2021. Nuestro querido hermano Víctor Arroyo Cuyubamba, él es sociólogo de profesión y con estudios de posgrado, ¿no es cierto?, en ciencias de la religión. Miren ya esa articulación que se hace entre teología y vida, entre teología y sociedad, ¿no? Además, nuestro hermano Víctor Arroyo ha sido senador de la República. No sé si en este tiempo vamos a insistir en la bicameralidad del Congreso, etcétera, pero aquí tenemos a un ex senador, ¿no?, que participó en política aquí en nuestro país. Ha sido ex director ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú y con ello él tiene una visión de la Iglesia Evangélica en nuestro país y ha sido también ex miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos en nuestro país. Así que de seguro vamos a estar muy agradecidos por las opiniones que nuestro hermano Víctor en este momento va a compartir. Hermano Víctor. Muchas gracias, Alejandro, por esta posibilidad de dialogar y de participar en este diálogo que me parece de primera importancia. Gracias a Darío por la exposición. Las ideas vertidas por él son ideas con las que compartimos y afirmamos.
pero también gracias a la intervención de Raquel, de Enrique y de Jesús. Y después de haberlos escuchado, en verdad yo me he estado preguntando qué más queda por decir. Y verdad, a ver, yo trataré de decir algunas cosas. Seguramente soy consciente de que habrá algunas reiteraciones, algunas ideas que se repitan, pero lo hago en la perspectiva de precisamente gestar la formación de una ciudadanía consciente y responsable. Y después de escuchar tanto a Darío, a Jesús y a Enrique y a Raquel, se me vino a la mente una afirmación que hace uno de nuestros amigos, un amigo, José Luis Pérez Guadalupe. Una de las cosas que dice, y me parece de alguna forma, creo que tiene razón al decir, hace una diferenciación entre evangélicos políticos y políticos evangélicos. Él hace una diferenciación y me parece que ahí hay que explorar eso. Muchas veces los evangélicos buscamos incursionar en la tarea política, pero no asumimos la tarea política como vocación, como vocación de servicio y como tarea responsable, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Pero también las diversas presentaciones a mí me han llevado a recordar un libro que me parece muy valioso, por lo menos para mí lo ha sido cuando en el momento que lo he leído, es el libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin República. O sea, hay que construir ciudadanía, pero también hay que construir república en este país. Y cuando hablamos de república, estamos hablando de derechos, de deberes, de la ciudadanía, reconocimiento de esos derechos. Bien, entonces, después de esta introducción, quisiera decir que estas elecciones se darán evidentemente en un contexto económico marcado por una fuerte crisis que ha agudizado los problemas de empleo, los ingresos, la alimentación, la desigualdad y pobreza que afronta las grandes mayorías de la población, sobre todo, y que ha aumentado la contaminación por plástico debido al masivo uso de plásticos de todo tipo para nuestra protección personal, ciertamente, mascarillas, guantes, botellas de desinfectantes, capas, bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos no son reciclables ni biodegradables. Por otro lado, a nivel social, destaca el colapso del fragmentado sistema de salud que tenemos y los crecientes problemas de salud mental provocados por la pandemia, así como también los graves problemas en el sector educación que han ocasionado, entre otros, una alta exclusión del alumnado, del estudiantado, en todos los niveles, ya sea por necesidad de trabajar para sobrevivir o por problemas de conectividad simplemente. También debido a la pérdida de trabajo e ingreso, estamos afrontando problemas muy serios en el acceso a los alimentos. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas afirma que 4,5 millones de peruanos y peruanas sufren de inseguridad alimentaria. Frente a estos y otros problemas, inseguridad ciudadana, situación de los pueblos indígenas, las poblaciones originarias, etcétera, la ciudadanía demanda cambios, ciertamente, para afrontar la difícil situación que enfrentamos. Hay un clamor generalizado de cambio. Y ese clamor generalizado de cambio es porque 30 años de neoliberalismo nos han convertido finalmente en un país que no produce oxígeno medicinal, no tiene laboratorios, no promueve investigación científica, que no puede regular ni anteponer la salud de los ciudadanos a los lobbies de las clínicas, a la CONFIEP,
y tantos que usufructúan con la salud. Quizás después de esta tragedia nos convenzamos que urgen cambios y cambios profundos. No saldremos mejores como sociedad si normalizamos todo esto, si las próximas autoridades que elijamos simplemente contribuyan a normalizar esta situación. Si aceptamos la desprotección social, la inoperancia del Estado, la imposición del mercado sobre la vida, no habremos gestado cambio alguno. Tenemos, en verdad, como dijera la comisión especial formada para evaluar la situación política, tenemos un sistema político con muy baja legitimidad, como ya han sido señalados varias veces, y muy bajos niveles de apoyo a la democracia. La escasa legitimidad del sistema democrático se expresa en los altos niveles de indiferencia, de desafección ciudadana. La mayoría de los ciudadanos no tiene interés en la política, no está interesado en los asuntos públicos. En abril del presente año, los ciudadanos concurrirán a las ánforas para elegir sus autoridades para los próximos 5 años. El hecho reviste un enorme desafío para que estas elecciones se llevan a cabo en circunstancias muy difíciles para el país. Entonces, ¿de qué se trata? Creo que directa o indirectamente la presentación de Darío, los comentarios vertidos por Raquel, Quique y Jesús, nos están llamando a vivir la política con ética. El Perú reclama con mucha fuerza hoy y de cara al futuro que la política sea vivida como un servicio a la nación, cosa que no ha estado ocurriendo. Este clamor se ha hecho evidente en los últimos días en los que hemos sido testigos de comportamientos indignantes de varios actores políticos. La mala costumbre del aprovechamiento en beneficio particular tiene que ser reemplazada por la ética de servicio. Con toda razón, el pueblo reclama que todas las personas que intervienen en la política deben estar claramente comprometidas con el bienestar de la gente, de su dignidad y sus derechos. Caminar en la verdad, trabajar por la justicia, luchar contra la corrupción, combatir la violencia en todas sus formas, transformar los mecanismos de exclusión y discriminación en todos los ámbitos de la sociedad, construir la igualdad entre hombres y mujeres, velar por el derecho de la creación con las urgencias del presente que deben traducirse en la transformación de la sociedad, transformación encaminada a un desarrollo humano, solidario, inclusivo, fruto de un esfuerzo que tiene que ser sin duda, esfuerzo compartido. ¿Qué políticos necesita el Perú? Políticos claramente comprometidos con la ética en su quehacer político, caracterizado por el diálogo, la concertación, por la capacidad de manejar conflictos en perspectiva de una convivencia social, política e intercultural, haciendo que los sectores empobrecidos y más vulnerables tengan un lugar, una identidad y una voz. El Perú está urgido de tener realmente políticos comprometidos en la solución de los graves problemas sociales que enfrentamos hoy. Hermano Víctor, políticos, sí. 2 minutos, por favor. Muy bien. ¿Cómo recuperar entonces la política como herramienta de servicio decente, dignificante? ¿Cómo discernir las opciones políticas que se consideran más adecuadas a la luz de nuestras convicciones de creyentes y ciudadanos a la vez? ¿Qué principios debemos tener presente para vivir la política como instrumento de servicio de la dignificación de la vida humana? Ahí me parece, yo termino con unas cuestiones previas y creo que se deduce los criterios, los principios con los cuales estamos llamados a evaluar a todos los postulantes a los cargos públicos. Y las cuestiones previas desde mi punto de vista, y creo que también los comentaristas lo han señalado, ¿qué país deseamos realmente? Me parece necesario que establezcamos
un ideal del país que deseamos y desde el cual juzgar la pertinencia de las propuestas que se presentan de cara a las próximas elecciones. En segundo lugar, ¿qué posibilidades reales hay para realizar los cambios que nuestra sociedad requiere? Es decir, ¿cuán factible es que el país que soñamos pueda irse plasmando en la realidad? Las respuestas que vayamos articulando a estas preguntas serán la base que orientará, desde mi punto de vista, el discernimiento y las decisiones que tomemos antes de emitir nuestro voto para elegir a las autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso de la República. Algunos de los comentaristas han anunciado quizás hay que viciar el voto, pero sea cual fuese el sentido del voto que emitamos, estamos llamados a ejercer una ciudadanía crítica y responsable. Y hay que hacer un esfuerzo por hacer este discernimiento del voto. Es verdad, los criterios que Darío nos ha adelantado tiene que ser tomado en cuenta. Participación ciudadana responsable. Porque no solamente consiste en concurrir a emitir un voto, menos emitir un voto simplemente un voto inducido por quienes pretenden asumir cargos sin la necesaria autoridad moral que requiere el ejercicio del cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Víctor. Ya nos ha planteado una pregunta, ¿no? Si queremos evangélicos políticos o políticos evangélicos. Eso es lo que queremos un poco animar en la iglesia. También somos lo que soñamos. ¿Qué sueña la iglesia por el país, por nuestro país? A veces no soñamos nuestro país, ¿no? Y eso nos define a nosotros. ¿Qué hacemos con los partidos? Nuestro hermano Jesús nos dijo, ya hay que hacer un shock político, donde los partidos no sirven. ¿Y cómo construimos? Y la democracia se basa en eso. Si los evangelios caminamos en las obras, en las acciones sociales, una iglesia que camina con el pueblo, a partir de esa experiencia, ojalá podamos construir partidos para el país, ¿no? Gracias, hermano Víctor, por todo lo que usted nos ha invitado. Usted ha planteado varios elementos. Tenemos que decir a las personas que esto lo van a ver en el Facebook, así que en algún momento pueden ir chequeando haciendo pausa ahí a la ponencia y a ver cómo vamos construyendo un pensamiento que puede orientar a la iglesia y a la comunidad evangélica. Quizás aquí podríamos invitar a todos ahora, ahí cerrando nuestra participación, y entonces vamos a invitar luego a hermana Raquel, a Quique, a hermano Jesús, a hermano Víctor, ¿no es cierto?, a que podamos responder una pregunta y luego finalmente lo va a terminar nuestro querido pastor Darío. Y miren, a ver, ¿qué les parece esto? Dice, estamos en una situación única, dice uno de los que están participando aquí dentro del chat, en la historia de la iglesia. A ver, ¿qué les parece esto? No sé, me suena un poco gracioso, pero bueno, hagamos ese esfuerzo. Dice, o nos unimos, ¿no es cierto?, en un solo candidato, o nos hundimos. Esta es la gran oportunidad. Así que, a ver, hermanos, orientémonos en este asunto. O nos unimos en un solo candidato, o nos hundimos. Esta es la historia de la iglesia en este proceso electoral 2021. Miren, los temas han sido ya para plantear otras conferencias. Así que, hermanos que estuvimos presentes, vamos a ampliar un poco más la expectativa también de los asistentes, pero va a haber más conferencias y haremos ciudadanía a partir de ahora por largo trecho. Que Dios nos bendiga. Empecemos con Raquelita. O nos unimos por un solo candidato o nos hundimos. ¿Cómo es? ¿No? Luego Quique, luego hermano Jesús, hermano Víctor y finalmente terminamos con nuestro hermano Darío. Por favor, lo más corto posible. Raquel. Bueno, si bien es cierto, nuestro país está atravesando una grave crisis moral, económica, social, de salud, no creo que esa sea la solución, porque justamente la diversidad del cuerpo de Cristo le da esa fortaleza y el respeto por cada pensamiento o inclinación política de sus miembros. O sea, yo considero que debe haber cristianos, como bien dijo y lo fundamentó Víctor, en la política, ¿no?, para poder influenciar desde cualquier espacio o espectro político.
Entonces, Amén. no me parece válido. Gracias, ¿no? Amén. Hermano Quique. Sí, la ciudadanía es diversa en su concepción política, en su entendimiento de la política. Okay. Yo creo que si hablamos de democracia, cada evangélico debe votar de acuerdo a conciencia. Pero que vote ¿sí? a conciencia, como dice. A conciencia. Hay un principio o una frase de Agustín de Hipona, San Agustín para nuestros hermanos de tradición mucho más histórica, que decía en Ciudad de Dios, ¿no? Sin justicia no se puede administrar ni gobernar rectamente la República. San Agustín de Hipona. Creo que ese es un elemento de medición, uno de los hombres, para mí, después de San Pablo y de Juan Calvino, uno de los más claros pensadores del pensamiento cristiano. Ok, gracias, Quique. Hermano Jesús, ya sabemos qué va a votar, pero por favor, denos su opinión. Me puso en evidencia. Respondería casi con una broma, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En realidad, la política, los políticos necesitan de un castigo. Y ejercer el voto y viciarlo es una forma de participación. En una democracia imperfecta, en que nos consultan cada 5 años, ejercer ese tipo de actitud es emitir una opinión. Decir, no estamos de acuerdo con esto. Esto no va más, ¿no? Porque todo lo que nos está pasando no es sino el corsi ricorsi de las cosas en política. Y recuerdo las frases que se le atribuyen a Martín Adán cuando le pasaron la voz que Leguía acababa de dar un golpe de Estado. Él dijo, el Perú ha vuelto a la normalidad, ¿no? Eso es todo. Bueno, gracias, hermano Jesús. Hermano Víctor. No, igualmente lo que tengo que decir es ni uno ni otro. A ver. Ni uno, porque no, eso supone consignas. Ni otro no significa necesariamente la dispersión, porque los ciudadanos evangélicos al mismo tiempo estamos colocados en la sociedad como la levadura. Amén. Y la levadura no está concentrada en una sola expresión, una sola manifestación. Darío nos ha recordado un principio, me parece importante. El reino de Dios, los valores del reino de Dios trascienden a cualquier expresión política partidaria. Están mucho más allá. Entonces, si yo convengo, unámonos en torno a quién se unirían los evangélicos. Ya Darío nos ha hecho la advertencia muy seria. Que quizá el unirnos en torno a uno nos hundimos. Claro, entonces, porque unirse en torno a uno, quedamos hundidos. ¿Estamos? Bueno. Entonces, yo creo que hay que pensar más bien en términos de cómo ejercemos la ciudadanía. Casi a mí me persuade Jesús por decir, bueno, viciemos el voto, pero creo que por ahí no estoy caminando, por poco nos persuade, por ahí no camino, porque yo sí estoy convencido de la necesidad de reformar, de cambiar la Constitución del 93. Amén. Yo creo que gracias, hay que volver a pensar la sociedad que estamos soñando. Gracias. Y quizá también la invitación, no tanto a uno, sino a la capacidad de diálogo y de concertación. Diversos pensamientos, pero seamos capaces de concertar, de escucharnos y unirnos. Yo creo que ahí va la fuerza de la iglesia evangélica. Ojalá que Dios nos bendiga. Pastor Darío, con usted terminamos la sesión, así que por favor le damos las últimas palabras, ¿ah? Para luego proceder e invitar a nuestros hermanos queridos que el 20 de marzo estaremos en otra conferencia con el mismo tema, los evangélicos y el proceso electoral 2021, y para esa fecha ya tendremos la guía del buen elector evangélico. A ver cómo esta guía les va a funcionar y comentaremos seguramente en esa conferencia. Pastor Darío. Bueno, he aprendido a dialogar y a ser tolerante con todo. Leo en el chat desde una persona que dice que conoce mi discurso y que no he dicho absolutamente nada, hasta alguien que abiertamente dice que va a votar por el Opus Dei y que el liberalismo es lo mejor que nos pudo haber pasado. Respeto y tolero su punto de vista, no lo comparto, por supuesto. Me parece que Víctor, en su intervención anterior,
nos ha dado un buen ejemplo, una excelente síntesis de los elementos de juicio para ver por quién uno vota. Nos ha dado casi una agenda. Y lo otro que quería decir, ¿no? Es que lo que tú has planteado como pregunta, Alejandro, hacer eso es ir en contra de la identidad histórica de los evangélicos, porque vulnera la libertad de conciencia y vulnera el libre ejercicio de la ciudadanía de cada quien. Mi conciencia es inviolable como evangélico. Y igual, por ejemplo, si Jesús Guzmán dice que él va a votar viciado, es su libertad, su libre ejercicio de ciudadanía. Yo también podría decir, votaré viciado, y nadie tiene por qué juzgarme porque es mi expresión en mi libertad cristiana. Y creo que los evangélicos, en lugar de ser tolerantes, nos hemos vuelto cada vez más intolerantes, cuando la tolerancia es la marca de nuestra identidad. Y la lucha por el Estado laico es la lucha histórica de los evangélicos. Y algunos malentienden lo laico, lo confunden con otras cosas. Leer la historia es muy importante. Y leer la historia de los evangélicos y conocerla es muy importante. Hoy cualquiera puede pasar como evangélico. Incluso eso tendríamos que ponerlo en duda actualmente. Gracias. Gracias, Pastor Darío. Muchísimas gracias. Es cierto, la tolerancia, ¿no? Lo que sí no vamos a poder tolerar es que nos insultemos a través de las redes. Eso no, ¿no? Es lástima que a veces cuando uno piensa diferente, lo único que recibe son insultos y jamás eso va a construir una sociedad. El TikTok nos ha malogrado. Una herramienta que no solo sirve para, sino insultar también. No, así no. Así no podemos construir una sociedad de estas herramientas. Muchísimas gracias. Concluimos aquí. Quizá nuestro querido hermano Nelson, ¿quiere usted dar alguna palabra y cerramos el asunto? Muy bien. Creo que aquí concluimos nuestra conferencia. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por participar. Hemos excedido nuestras expectativas. Dijimos 100, está bien, pero miren, hay un montón de personas que se han quedado tocando la puerta. La próxima tendremos un Zoom un poco más abierto para más personas. Que Dios nos bendiga. Como buenos cristianos, vamos a dar una oración. Padre querido, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Señor, si tu Espíritu Santo no está con nosotros, ¿qué vamos a poder hacer aquí? Ayúdanos a ver nuestro país como tú lo ves. Ayúdanos a anhelar, Señor, el gozo, la paz y la justicia. Quizá mal hecha, pero ayúdanos, Señor, a identificarnos con ella, a comprometernos con ella y a dar nuestra existencia cristiana por ella. Padre lindo, ponemos en tus manos nuestro país. Pedimos perdón, Señor, por la acción de los líderes, de nuestros presidentes, Señor. Perdón por tanto mal comportamiento que no anima. Pero ayúdanos a creer que las cosas pueden ser mejor si nos animas a construir personas éticas, comprometidas con los valores de tu reino. Señor, regálanos buenos líderes, buenos partidos y una buena sociedad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.